Prepárate para una historia emocionante e impactante. Esta señora nunca imaginó la traición de sus propios hijos. Pero lo que hizo para desenmascararlos te dejará sin palabras. Deja tu like y sigue cada detalle, porque la importancia va más allá de la sorpresa. Descubre el motivo ahora mismo. En Aguascalientes, la vida transcurría tranquila para la señora Rosa González. Una mujer respetable, conocida por su amabilidad y generosidad. Viuda desde hace años, encontró consuelo y compañía en sus 3 hijos, Alejandro, Sofía y Carlos. Alejandro, el hijo mayor, era el típico hombre de negocios, siempre ocupado con sus empresas financieras. Sofía, la hija del medio, tenía una personalidad ambiciosa y determinada, mientras que Carlos, el menor, era el más relajado y jovial de la familia. La vida parecía transcurrir sin problemas para todos, hasta que pequeñas señales comenzaron a aparecer. Rosa notó miradas furtivas y susurros apresurados entre sus hijos. Al principio, los ignoró, pensando que eran solo preocupaciones pasajeras. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las señales se volvían más evidentes. Rosa notó documentos importantes desapareciendo misteriosamente, y conversaciones sobre su salud y capacidad mental comenzaron a suceder a escondidas. Con el corazón apretado, Rosa enfrentó a sus hijos, pero ellos negaron cualquier irregularidad. Determinada a descubrir la verdad, decidió actuar discretamente. Instaló cámaras por la casa, registrando cada movimiento y conversación sospechosa. Mientras tanto, su relación con los hijos parecía cada vez más distante. La sonrisa amable de Alejandro escondía preocupaciones ocultas, Sofía se volvió más evasiva en sus conversaciones y Carlos parecía incómodo en presencia de la madre. Pero Rosa no se rindió. Con una mente aguda y determinación feroz, fingió ignorancia mientras observaba en silencio cómo sus hijos conspiraban contra ella. Cada nuevo detalle capturado por las cámaras fortalecía su determinación de desenmascarar la traición. Y así, la apacible vida en Aguascalientes se convirtió en un escenario de intriga familiar, donde los secretos ocultos serían revelados y los lazos serían puestos a prueba. La señora Rosa González estaba a punto de demostrar que, incluso en la aparente tranquilidad, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. A los 70 años, Rosa González sintió algo diferente en el ambiente. Sus hijos, Alejandro, Sofía y Carlos, comenzaron a actuar de manera extraña. Susurros apresurados y miradas furtivas se volvieron comunes cuando ella se acercaba. Al principio, Rosa pensó que era solo paranoia por la edad, pero algo dentro de ella insistía en que algo estaba mal. Y entonces, en una calurosa tarde de verano, hizo un descubrimiento perturbador. Un sobre dejado accidentalmente abierto sobre la mesa reveló documentos legales. Los hojeó, su corazón se hundió mientras leía sobre planes para declararla incapaz y tomar sus bienes. El shock la dejó sin aliento. La incredulidad pronto se transformó en determinación. Rosa sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras sus propios hijos conspiraban contra ella. Guardó los documentos como prueba y decidió actuar. Con cautela, Rosa comenzó a observar más de cerca a sus hijos. Notó cómo evitaban su mirada, cómo sus conversaciones cesaban abruptamente cuando ella se acercaba. Cada gesto, cada palabra parecía llevar un peso oculto. Fue entonces cuando Rosa decidió investigar más a fondo. Conversaciones discretas con abogados y médicos confirmaron sus sospechas. Sus hijos estaban tramando un plan para declararla incapaz y tomar el control de su vida y de sus bienes. Pero Rosa no era una mujer que se dejara llevar fácilmente. Con la determinación de una leona protegiendo a su cría, comenzó a idear su propio plan. Un plan para desenmascarar la traición y proteger su autonomía. Mientras el sol se ponía sobre Aguascalientes, Rosa se preparaba para una batalla que desafiaría no solo la confianza entre madre e hijos, sino también los límites del amor y la lealtad familiar. Con una mirada decidida, Rosa González se sumergió en el plan de desenmascarar a sus hijos. Sabía que tenía que actuar con cautela y astucia. Así que, en silencio, como una estratega preparándose para la batalla, comenzó su misión. Fingiendo ignorancia ante las sospechas crecientes de los hijos, Rosa encontró formas de instalar cámaras discretas por la casa. Cada paso, cada movimiento, cada palabra de los hijos sería ahora registrado, una evidencia irrefutable de la traición en curso. Eligió los lugares con cuidado, asegurándose de que las cámaras estuvieran escondidas en sitios estratégicos, donde pudieran capturar cada detalle sin levantar sospechas. En los rincones de las habitaciones, detrás de cuadros y plantas, las lentes observaban en silencio.
Cada instante se convirtió en una pieza del rompecabezas que Rosa estaba armando. Estudió los patrones de comportamiento de los hijos, las conversaciones sospechosas, las miradas intercambiadas en secreto. Nada pasaba desapercibido para los ojos vigilantes de las cámaras. Por la noche, cuando la casa estaba envuelta en silencio, Rosa revisaba meticulosamente las grabaciones. Cada clip era un fragmento de la verdad que estaba determinada a revelar. El corazón le latía acelerado mientras presenciaba la traición de los propios hijos. Pero aún con el peso de la traición sobre sus hombros, Rosa no vacilaba. Su determinación solo crecía con cada nueva evidencia reunida. Sabía que esas grabaciones no eran solo su salvación, sino también su arma para proteger su dignidad y autonomía. Mientras el tiempo pasaba, las cámaras continuaban registrando, testigos silenciosos de la batalla librada en los pasillos de esa casa. Y Rosa, con su valentía y astucia, estaba decidida a usar cada grabación para desenmascarar la traición y asegurar su victoria final. En la casa de los González, las sombras de la traición se extendían sobre los corazones de los hermanos. Alejandro, con sus ojos fríos de hombre de negocios, lideraba la conspiración, mientras que Sofía, con su determinación afilada como un cuchillo, presionaba con palabras cortantes. Carlos, el más joven, se debatía entre el deseo de complacer a sus hermanos y la incomodidad de traicionar a su propia madre. Los ojos café, antes llenos de risas y juegos, ahora reflejaban la angustia de un hombre acorralado entre lo correcto y lo incorrecto. Las conversaciones sombrías tenían lugar en los rincones oscuros de la casa, lejos de los oídos inocentes de Rosa. Alejandro y Sofía tejían sus redes de persuasión, pintando un cuadro oscuro de un futuro sin preocupaciones financieras, donde el control de los bienes de la madre estaba al alcance de ellos. Carlos, aún joven e impresionable, se sentía presionado por sus hermanos mayores. Sus palabras resonaban en su mente como un mantra siniestro, alimentando sus miedos y dudas. A veces, vacilaba, oscilando entre la lealtad a su madre y el deseo de asegurar su propio futuro. Pero la promesa de riqueza fácil y poder era una tentación difícil de resistir, especialmente cuando provenía de la boca de los hermanos en quienes confiaba. Así, bajo la sombra de la codicia y la ambición, los lazos que una vez unían a los hermanos comenzaron a deshacerse. El brillo de la complicidad dio paso a una atmósfera cargada de secretos y traiciones, donde cada palabra susurrada era un cuchillo clavado en la espalda de la familia González. Y mientras Rosa continuaba su batalla solitaria contra la traición, los hijos se encontraban inmersos en un torbellino de emociones conflictivas, luchando por conciliar el deseo de poder con la voz de la conciencia que resonaba en sus corazones. A medida que caía la noche sobre la casa de los González, un silencio pesado flotaba en el aire, roto solo por el murmullo de voces conspirativas que resonaban por los pasillos. Mientras Alejandro, Sofía y Carlos se reunían en secreto, planeando su traición, Rosa se encontraba sola, envuelta en la soledad y la amargura de la traición. Sentada en su sillón favorito en la sala de estar, Rosa enfrentaba la oscuridad de la noche con valentía, aunque su corazón estaba destrozado por el dolor de la traición inminente. Lágrimas silenciosas caían por sus mejillas, testigos solo por las sombras danzantes que bailaban a su alrededor. El silencio de la casa era ensordecedor, un eco vacío que resonaba en sus oídos, mientras luchaba por comprender cómo sus propios hijos podrían conspirar contra ella. Cada suspiro era un lamento silencioso por una confianza rota, por lazos familiares deshechos por el veneno de la codicia y la ambición. Mientras los segundos pasaban como horas interminables, Rosa se sentía como una extraña en su propia casa, rodeada de recuerdos de tiempos más felices, ahora oscurecidos por la sombra de la traición. El reconfortante calor de la chimenea parecía ahora una ilusión fugaz, incapaz de disipar el frío que se había instalado en su corazón. Y, sin embargo, incluso frente a la oscuridad que amenazaba con engullirla, Rosa permanecía firme, su determinación inquebrantable como una roca ante la tormenta. Sabía que necesitaba mantenerse fuerte, que no podía dejarse abatir por la traición de sus propios hijos. Entonces, con un suspiro resignado, Rosa secó sus lágrimas, levantó la cabeza con determinación y enfrentó la soledad de la noche con valentía. Porque, incluso en la oscuridad más densa, encontraría la luz para guiar su camino a través del laberinto de la traición, hasta encontrar la verdad que tanto buscaba. Rosa González se lanzó de cabeza al juego de sus propios hijos, una jugada arriesgada que requería una dosis extra de valentía e ingenio. Con una sonrisa cuidadosamente ensayada, fingía confusión y olvido ante los movimientos de sus hijos, como si estuviera a merced de sus manipulaciones. Mientras aparentaba fragilidad, en su interior, su mente trabajaba como un reloj suizo, cada engranaje meticulosamente ajustado para registrar cada detalle, cada palabra, cada gesto de sus hijos. Sus ojos,
que parecían cansados y distraídos, observaban atentamente cada movimiento, cada intercambio de miradas, como un depredador esperando su presa. Permitía que los hijos creyeran que estaban un paso adelante, alimentando su propia arrogancia y confianza en la victoria inminente. Mientras tanto, entre bastidores, Rosa trazaba su estrategia, tejiendo una red de evidencias y pruebas que eventualmente desmantelarían el frágil castillo de naipes construido por sus hijos. Cada conversación, cada reunión familiar, era una oportunidad para Rosa recolectar información valiosa, como un detective hábil siguiendo las pistas que llevarían a la verdad. Sabía que no podía permitirse cometer errores, que cada movimiento debía ser calculado con precisión quirúrgica para asegurar su victoria. Y así, mientras los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Rosa mantenía su fachada de confusión y olvido, alimentando la ilusión de sus hijos mientras preparaba el terreno para la batalla final. Su mente afilada como una navaja, lista para cortar a través de las mentiras y engaños, hasta alcanzar la verdad que tanto buscaba. Porque, al final del día, Rosa sabía que la batalla no se ganaría con fuerza bruta, sino con astucia y determinación de una madre decidida a proteger su dignidad y autonomía, cueste lo que cueste. Cuando Rosa finalmente revisó las grabaciones captadas por las cámaras secretas en su casa, quedó impactada al descubrir hasta qué punto habían llegado sus hijos para alcanzar sus objetivos egoístas. Cada clip era una pieza del rompecabezas de la traición, revelando conversaciones manipuladoras, firmas falsificadas y intentos desesperados de convencer a los médicos de la supuesta demencia de Rosa. Las voces de sus hijos sonaban como cuchillos afilados cortando el aire, mientras discutían planes diabólicos para declararla incapaz. Alejandro, con su voz suave, intentaba persuadir a los demás con promesas de riqueza fácil, mientras que Sofía, con su lengua afilada, trazaba estrategias para convencer a médicos y abogados de la falsa narrativa de la demencia de Rosa. Y luego estaban las imágenes de las firmas falsificadas, un golpe bajo que los hijos estaban dispuestos a dar para alcanzar sus objetivos codiciosos. Rosa sintió un apretón en el corazón al ver su propia firma adulterada en documentos legales, una traición que cortaba profundo como una navaja envenenada. Pero quizás lo más perturbador de todo eran los intentos de sus hijos de convencer a médicos respetables de que ella estaba sufriendo de demencia. Rosa observaba con incredulidad mientras los médicos eran engañados por historias falsas y exámenes manipulados, su confianza siendo traicionada por la codicia de sus propios hijos. Cada revelación era un golpe en el corazón de Rosa, una confirmación dolorosa de lo que siempre había sabido en el fondo de su alma, que sus hijos se habían perdido en el oscuro laberinto de la codicia y la ambición, sacrificando los lazos familiares en busca de poder y dinero. Y mientras las grabaciones continuaban desentrañando la trama siniestra de sus hijos, Rosa se preparaba para la batalla final, determinada a usar cada evidencia para desenmascarar la traición y proteger su dignidad y autonomía, cueste lo que cueste. Porque, al final, la verdad siempre prevalecería, incluso en las sombras más densas de la mentira y la decepción. Con las pruebas en mano, Rosa González sintió una mezcla de alivio y determinación. Sabía que era hora de llevar la batalla al siguiente nivel. Con pasos firmes, salió de casa y se embarcó en una búsqueda de justicia. Su destino era la oficina de un abogado conocido por su valentía y habilidad para manejar casos difíciles. Rosa necesitaba a alguien que compartiera su determinación para enfrentar a sus propios hijos en el tribunal. Al entrar en la oficina del abogado, Rosa sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza. Explicó su situación con calma y claridad, presentando las pruebas que había reunido con tanto cuidado. El abogado escuchó atentamente, sus ojos brillaban con interés mientras Rosa describía la traición de sus propios hijos. Él vio la determinación en sus ojos y reconoció el coraje que se necesitaba para enfrentar una batalla tan difícil. Sin vacilar, el abogado aceptó representar a Rosa en el tribunal. Compartió su convicción de que la verdad prevalecería y que se haría justicia. Juntos, comenzaron a trazar una estrategia, revisando las pruebas y preparándose para enfrentar a los abogados de los hijos de Rosa en el tribunal. Cada detalle fue cuidadosamente planificado, cada argumento meticulosamente elaborado. A medida que se acercaba el día del juicio, Rosa se sentía segura de que estaba haciendo lo correcto. Estaba decidida a preservar su dignidad y autonomía, sin importar lo difícil que fuera el camino por delante. Y así, con el apoyo del valiente abogado a su lado, Rosa estaba lista para enfrentar a sus propios hijos en el tribunal, sabiendo que la verdad estaba de su lado y que no descansaría hasta que se hiciera justicia. El día del juicio finalmente llegó, y Rosa González enfrentó a sus propios hijos en el tribunal con una determinación inquebrantable. Estaba rodeada de abogados, pero su verdadera fortaleza venía de las pruebas que había reunido en secreto, las grabaciones de las cámaras que contaban la historia silenciosa de una madre traicionada.
A medida que las imágenes se mostraban en el tribunal, un silencio pesado se cernía sobre la sala. Cada clip revelaba una pieza del rompecabezas de la traición, cada conversación manipuladora, cada firma falsificada, cada intento de convencer a los médicos de la supuesta demencia de Rosa. Los rostros de los hijos de Rosa se retorcían en shock y desesperación, sus intentos de negar la verdad rápidamente desmoronándose ante las pruebas irrefutables. Las cámaras contaban una historia que no podía ser refutada, una verdad que brillaba como una luz intensa en la oscuridad de la mentira y el engaño. Mientras el abogado de Rosa presentaba las pruebas con habilidad y convicción, el juez observaba con interés, su expresión seria revelando el peso de la responsabilidad que estaba sobre sus hombros. La justicia estaba a punto de ser hecha, y nada podría detenerla ahora. Y entonces, en el momento culminante del juicio, Rosa tuvo la oportunidad de hablar. Su voz temblaba ligeramente de emoción, pero sus palabras eran firmes y claras. Contó su historia, una historia de traición y coraje, una historia de una madre determinada a preservar su dignidad y autonomía. Y cuando finalmente se anunció el veredicto, no hubo sorpresa. Los hijos de Rosa fueron declarados culpables de intento de manipulación y fraude. La justicia había sido hecha, gracias a las imágenes de las cámaras que contaron la verdad silenciosa de una madre traicionada. Mientras Rosa salía del tribunal, sentía un peso levantándose de sus hombros. La batalla había sido difícil, pero valió la pena. Había preservado su dignidad, protegido sus bienes y mostrado al mundo que la verdad siempre prevalece, incluso en las circunstancias más difíciles. Al salir del tribunal, Rosa González sintió una mezcla de alivio y triunfo. Sus pasos eran firmes, su mirada determinada, como la de una guerrera que emergió victoriosa de una batalla ardua. No se trataba solo de proteger sus bienes, sino de demostrar su propia valentía y resiliencia ante la adversidad. Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando la ciudad con sus tonos dorados, Rosa se sentía más fuerte que nunca. No solo era guardiana de sus posesiones, sino un símbolo de fuerza y sabiduría para todos aquellos que enfrentaban desafíos similares. Mientras caminaba por las calles, recibía cálidos saludos y sonrisas de reconocimiento de todas partes. La gente admiraba su valentía, su determinación para enfrentar a sus propios hijos en el tribunal y salir victoriosa. Mientras tanto, sus hijos enfrentaban la vergüenza y el arrepentimiento de su propia codicia y traición. Habían subestimado la fuerza y la determinación de su madre, y ahora estaban pagando el precio por sus acciones egoístas. Pero para Rosa, no había espacio para el resentimiento ni la amargura. Miraba hacia el futuro con esperanza y optimismo, sabiendo que había superado uno de los mayores desafíos de su vida y había salido aún más fuerte del otro lado. Y así, mientras el día daba paso a la noche y las luces de la ciudad comenzaban a brillar, Rosa González sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Era más que una ganadora en el tribunal, era una inspiración para todos aquellos que enfrentaban luchas similares, una prueba de que el coraje y la determinación pueden superar incluso los obstáculos más difíciles. Mientras miraba las estrellas que salpicaban el cielo nocturno, Rosa se sintió agradecida por la oportunidad de mostrar al mundo el verdadero significado de la fuerza, la sabiduría y la resiliencia. Y, con una sonrisa serena en los labios, siguió adelante, lista para enfrentar los desafíos que el futuro le deparaba con la misma valentía y determinación que la guiaron hasta allí. Gracias por mirar. Comparte para inspirar a otros a enfrentar desafíos con valentía. No te pierdas el próximo video en la pantalla, hasta la próxima.